Hola, ¿cómo están? Espero en Dios que muy, pero muy bien. Pues estamos llegando a nuestra sexta sesión, ya en la recta final. Nos faltan, además de estas dos sesiones más, de nuestro taller de ecoespiritualidad. En la sesión anterior apunté algunas líneas de ecofeminismo, sobre todo con el objetivo de fraguar relaciones de equidad entre nosotros los seres humanos y hacia nuestro entorno, hacia la naturaleza, buscando también sentirnos conectados, conectadas con este bello planeta que Dios ha creado y que, bueno, que nos ha puesto como una casa maravillosa. Em, en esta nueva sesión quisiera hablar del lenguaje de la ternura contra la violencia, siguiendo la línea de la indagación apreciativa que también eh, de alguna manera solo apunté en nuestra sesión anterior. Y de la mano de este método de la indagación apreciativa, pues quisiera también ir perfilando eh, los rasgos de esta ecoespiritualidad que venimos trabajando. He de decir que he querido em, vincular lo que es propio de la logoterapia. Eh, la logoterapia nos habla de los valores, Viktor Frankl habla de los valores como un recurso espiritual. He querido hablar desde la educación, que como diría Piaget y algunos otros educadores, eh, el ser humano es al mismo tiempo alumno y maestro. Todos somos al mismo tiempo alumnos y maestros. Y en esto, pues todos aprendemos de todos. Finalmente, en esta introducción quiero anotar que hace mucho tiempo se hablaba de, de la inteligencia emocional como una de las herramientas que salvaría al mundo. Hoy estoy completamente clara y tengo la convicción, la certeza de que es la inteligencia espiritual lo que nos puede abrir un horizonte para perfilarnos hacia una nueva humanidad, hacia una humanidad plena. Y sin temor a equivocarme, eh, vivimos un momento clave para hacer presente esta inteligencia espiritual a través de las relaciones, a través del amor constante. Y bueno, aprovecho para decir que el lenguaje de la ternura contra la violencia no es algo dulzón e ingenuo. Al contrario, requiere de mucho coraje, el coraje en el buen sentido, aquel impulso que nos ayuda a salir y a arrostrar la vida. La ternura para nada es algo meloso, reitero, requiere de mucho valor y requiere de mucha fortaleza. No es exclusivo de la mujer, eh, tendríamos que hablar de la ternura de los hombres, pero ciertamente en esta línea que todavía retomo del ecofeminismo, se valora todavía más la ternura en la mujer, eh, ya no solo por el cuidado en la maternidad, sino por el cuidado de la familia, el cuidado en la agricultura, el cuidado de la alimentación, el cuidado de la salud, el cuidado en el magisterio, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente no es algo exclusivo femenino, pero ciertamente es algo que se nos caracteriza y que nos invita a esto, a forjar una humanidad donde hombres y mujeres practiquemos el lenguaje de la ternura. Sin más, entramos en esta sexta sesión con eh, este método de la indagación apreciativa. Y bueno, te quiero compartir esta preparación, esta formación que tuve en
el 12 de noviembre del 2020, pues ya va a ser un año exactamente, eh, desde Roma fuimos convocados y convocadas para aprender y poner en práctica el Pacto Educativo Global. Y en este sentido, pues quiero también compartir la alegría profunda que me da recordar este momento, ya que nos encontramos cerca de 52 países, 700 personas, pues de diferentes culturas, de Brasil, de África, de Nicaragua, de Colombia, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, obviamente México, y de México pues habíamos personas de Puebla, de Michoacán, de Guadalajara, en fin, una riqueza maravillosa, eh, tanto generacional como, eh, reitero, cultural de diferentes países, diferentes cosmovisiones, y bueno, diferentes profesionistas, sobre todo profesores, profesoras, maestros, maestras que pues tenemos en el corazón a nuestros alumnos y que tenemos también como esta necesidad de educar y de educarnos. Los especialistas que tuvieron a bien eh, llevar pues las riendas de este pacto educativo global son Miriam Subirana y Pep Buetas, que pueden encontrar en las diferentes plataformas. Y pues claro que tuvimos que tomar en cuenta los diferentes retos como la interculturalidad y las diferencias que tenemos como seres humanos en general. Y bueno, es verdad que vivimos el tiempo más rico en términos de que somos pluriculturales, plurireligiosos. Hay una abundancia de pensamientos, de ideas que al mismo tiempo son un reto y son una riqueza. Y gracias a precisamente a todo lo que estoy estudiando desde hace 10 años en torno a la ecología y a la educación ecológica, y gracias a este pacto educativo global, he encontrado que el vínculo o aquello que une eh, a la humanidad, a los proyectos, am, a las diferentes religiones, porque, bueno, las 5 grandes religiones que conviven el día de hoy con sus diferentes ramas, pues es precisamente la puesta en práctica de la ternura. Y aquí quiero aprovechar para decir que la ternura es precisamente también un recurso espiritual en la medida en que es una manera de practicar el amor. Y la ternura es, sin lugar a dudas, una manera de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a los otros, a lo otro. Cuando hablo de los otros, pues es este encuentro con la alteridad, con alguien sí diferente a mí y al mismo tiempo igual a mí en términos de imagen y semejanza de Dios. Y lo otro, que también es parte de mí, como lo es una planta, un árbol, un hongo, una bacteria, la tierra, el sol, el aire, el fuego. El cuidado de todo ello es la práctica constante de la ternura. Eh, Recuerdo hace muchos años que veía la película de Monseñor Romero y, y veía pues esta hazaña con la que actuaba el ejército eh, del Salvador contra la población y precisamente también contra
Monseñor Romero. Y escuchando más adelante sus homilías y el día que tuve la oportunidad de visitar El Salvador y de encontrar a los maras, pues reconocí que Monseñor Romero puso en práctica el Evangelio eh, a través de la palabra y de palabras de ternura. Jamás usó lenguaje de venganza. Cuando exigía justicia, exigía el encontrar a las personas que habían sido secuestradas, que habían sido alejadas de sus familias. Y el hecho de que él haya sido asesinado levantando el cáliz eh, en la plena consagración en la Sagrada Eucaristía, pues me habla de exactamente la práctica de la ternura. Y como este ejemplo podría poner muchísimos, tanto de los misioneros jesuitas como de todas estas mujeres religiosas y laicas que entregaron la vida en Centroamérica a causa del Evangelio, a causa de eso, de darle voz a los que se les había arrancado la voz. Y, y bueno, precisamente el método de indagación apreciativa nos propone un diálogo. He hablado de la convivencia entre el Homo sapiens y el Homo demens. Y hoy, gracias al método de indagación apreciativa, quiero compartirte que eh, esta herramienta del diálogo nos propicia un encuentro. Es el verdadero momento de tú y yo estamos encontrándonos a través de la palabra, construyendo, deconstruyendo y creando y recreando. Em, por otro lado, hablaremos también de diseños de propuestas o de diseñar una propuesta alineada a una visión. Para ello también es indispensable educar la mirada, cambiar nuestra mirada, ver aquello que otros no ven. Yo les digo a mis alumnos, ¿verdad? Sobre todo de primero de primaria, que vamos a ir adquiriendo superpoderes, podremos ver lo que otros no veían, podremos escuchar lo que otros no escuchaban, lo que otros no escuchan. Y me refiero a aquellos que están enfermos de poder, de placer, del tener, no alcanzan a escuchar, ni a sentir, ni a mirar al que menos tiene, y bueno, pues mucho menos escuchan a la tierra, eh, como diría Leonardo Boff, con este grito de la tierra, grito de los pobres, ¿no? No alcanzan a mirar más allá de sus narices y de su ombligo, ¿no? Porque solo quieren alimentar su ego, solo quieren alimentar eh, pues sus necesidades. Entonces, ciertamente, eh, el método de indagación apreciativa nos invita a diseñar propuestas y alinear nuestra visión a mirar donde otros no miran. También el método de indagación apreciativa nos invita a centrarnos en las fortalezas y en las oportunidades. Nos invita a tener aspiraciones y a través de esas aspiraciones a buscar resultados positivos. De tal manera que, bueno, ya en la primera parte de este curso hemos hablado, me parece de manera suficiente, eh, acerca de la problemática del cambio climático y del calentamiento global. Y hemos visto, junto con la Laudato Si, que el problema ecológico no está separado del problema económico y que la pobreza no es resultado mágico de una cuestión que apareció en el planeta de repente, sino que es una constante práctica de una cultura del descarte y una cultura del consumo.
Entonces, bueno, esto ya lo hemos platicado, ya lo hemos abordado, me parece de manera suficiente. Y si no, pues también espero sus comentarios en el WhatsApp. Eh, por ello, de aquí en adelante, pues nos vamos a centrar en las fortalezas, en las oportunidades, en aspiraciones y resultados. Y hasta aquí, pues sería un poquito plantear el Pacto Educativo Global en términos generales y apuntando nuevamente lo que es el método de la indagación apreciativa con otros elementos que no había abordado en la sesión anterior. Como decía en la introducción, eh, dentro de la logoterapia, los valores son una herramienta espiritual. Y aquí, bueno, solo apuntar que todo ser humano, sea ateo o sea no religioso, como hay tantas personas hoy que dicen, bueno, yo no pertenezco a ninguna religión, pero sí creo en Dios. Em, Ciertamente todo ser humano, todo ser humano, por el simple hecho de venir de una pareja humana, pues posee herramientas, bueno, posee, es un ser espiritual y en este ser espiritual posee todas las herramientas espirituales que son inherentes a la humanidad. Por ello, pongo entre paréntesis, ¿verdad?, que eh, los valores son pertenecientes a la inteligencia espiritual, porque eh, lo que nos afirma la logoterapia, ¿verdad?, es que, vaya, todos tenemos un genotipo. Ya se habla del genoma humano. En él está la información de dónde venimos de manera biológica. Este genotipo se puede ver en una fotografía familiar. Decimos, pues todos tenemos un aire de familia. Mira, tiene los ojos de mamá o tiene la boca del abuelo o no sé, la mirada, en fin. Podemos ver en el fenotipo esos rasgos característicos de la familia, fenotipo, lo que se ve. Y el genotipo es lo que no se ve, pues que ya vendrá en la herencia em, las enfermedades o no las fortalezas de eh, de cada familia, ¿no? En este sentido, bueno, tenemos herencia tanto de nuestro rostro como de nuestros genes. Pero hay algo que no heredamos, nadie heredamos. No heredamos de mamá ni de papá la espiritualidad. Cada ser humano que nace es único e irrepetible y esto es gracias a los valores que trae cada ser humano. Hay algo que nadie nos enseñó, ni en la escuela, ni en la familia, ni en los amigos, sino que es algo que defendemos desde la más tierna edad y que nos identifica incluso en la familia. Habrá familias que dicen, "Oh, este no es de la familia, piensa muy diferente a nosotros, ¿no?" Y esto es precisamente la dimensión espiritual. Habrá quien desde pequeño defendió a capa y espada la amistad y ese es el valor que le caracteriza. Aquí habrá quien defendió desde siempre la justicia. En fin, cada uno traemos un valor eh, único e irrepetible en nuestra manera de ser. Por ejemplo, todos podemos vivir el valor de la paz, pero solamente Gandhi fue el único capaz de decir, no, no hay caminos para la paz es el camino. Entonces, bueno, es una manera única e irrepetible de vivir la paz. Y así cada uno, cada una, vivimos desde nuestro ser individual los valores que nos hacen únicos e irrepetibles. Una vez dicho esto, pues quiero compartirte los valores concretos del método de indagación apreciativa. Este método eh, tiene en el centro a la persona, esa persona en conexión con la naturaleza.
Esto es 100% evangélico. Sabemos que para Jesús de Nazaret, en el centro de todo está el ser humano, la persona. De allí que uno de los milagros más importantes, que es la curación del de la mano seca o del tullido, lo realiza en el centro de la sinagoga, ¿no? Más allá que la sinagoga, el que tiene más valores es ese ser humano que le han llevado, que se ha presentado enfermo, ¿no? Eh, la sinagoga, como un lugar de encuentro con Dios, pasa a segundo término, y cuando Jesús pone en el centro al de la mano seca, capítulo 13 en el Evangelio según San Marcos, pues lo que está diciéndonos es: más allá que la sinagoga está el ser humano. El ser humano es el centro del Evangelio. Por lo tanto, hoy también en el centro de esta indagación apreciativa está la persona, el ser humano. ¿Qué implica esto? Implica, bueno, fortalecer la escucha como una actitud activa frente al otro. Hay dos actividades importantes con nuestros oídos: uno es oír y el otro escuchar, ¿no? El oír es pasivo, oímos lo que hay a nuestro alrededor sin ponerle atención, pero escuchamos lo que nos interesa. Escuchar es, de alguna manera, abrazar al otro, ponerle atención, cuidado, y pues entrar en el mundo que nos está compartiendo. Este método también, entre sus valores, nos invita a acoger y valorar las diferencias. Cierto es que todos somos diferentes, todos y todas somos diferentes, pero la invitación es que eh, en esa diferencia veamos la riqueza y juntos perfilemos un horizonte en común. Otro valor será educar en la pregunta, buscar la pregunta adecuada, porque la magia, el poder que tiene la pregunta adecuada o que tienen las preguntas es precisamente el poder del diálogo. La pregunta es como esta chispa, como este cerillo que prende la mecha del cirio o que prende la fogata, ¿no? Y ciertamente educar en la pregunta nos llevará a construir un diálogo sano. También la indagación apreciativa nos invita a potenciar el valor de la abundancia. ¿Qué significa esto? La certeza de que el mundo está en un cambio climático y que estamos en un calentamiento global, pues es verdad que nos asusta, nos aterra, pero no se habla de lo otro que es posible, que es factible, que son los milagros. Es verdad también que el lenguaje de la abundancia nos invita a vernos, sí, a nosotras de manera individual, pero en relación al otro y en relación con Dios. Y en este triángulo, en esta Trinidad, el otro, yo y Dios, todo es posible. Los milagros son posibles, la abundancia es posible. El hecho de que tú y yo nos encontremos a través de un WhatsApp, de un curso en YouTube, pues habiendo tantos millones de personas, tantos talleres, tantos cursos, tantas situaciones, pues ya habla de el valor de la abundancia, porque, bueno, diría aquella canción, ¿verdad? Eh, Tantos lugares, tantos tiempos y coincidir, pues esto habla del valor de la abundancia. Es posible, es factible eh, mediar por los milagros. Tú y yo, comunicados con Dios, podemos generar
abundancia. Es importante para esta metodología educar en la ecología integral, es decir, no se trata simplemente de reforestar o ahorrar energía, se trata de aquellas Rs que han compartido, ¿verdad? No solamente reciclar, reutilizar, reducir, reforestar, también se trata de reconocer al otro, de revalorar al otro, a la otra, eh, y en este sentido sentirnos una humanidad unida, interconectada entre nosotros, entre nosotras, y evidentemente con esta casa común que compartimos. Por ello, eh, es importante escuchar la sabiduría colectiva a través de la narrativa, a través del poder de la palabra que transforma y crea. Es importante escuchar la narrativa individual y la narrativa colectiva, no solo la colectiva, sino también la individual, porque cada uno, cada una, hemos tenido nuestras propias batallas, tenemos nuestra propia historia de vida que es un sacramento, es algo sagrado, y en esta narrativa individual podemos transmitir una sabiduría personal. Y finalmente, es importante descubrir qué nos da vida. En términos logoterapéuticos es eso, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Y qué te causa la voluntad del sentido? Es decir, ¿qué impulsa? Yo creo que esto es bien importante al hablar de nuestra dimensión espiritual. No solo es razonar que el perdón es bueno, no es solo elegir desde la libertad perdonar, sino es necesario, es vital impulsar a través de la voluntad la búsqueda de el perdón y perdonar. O sea, la voluntad y la razón, perdón, la razón y la libertad sin la voluntad no son mucho. Es indispensable no solamente tener sentido de vida, sino voluntad de sentido. Un ejemplo muy básico, ¿no? Conozco personas de 40, 50 años que me comparten, ¿no? Yo siempre quise ser médico, ¿no? Pero me quedé en eso, quería hacerlo. Y como eso hay muchas situaciones en la vida que queremos hacerlo, sabemos que es lo correcto, pero nunca eh, encontramos la voluntad de hacerlo. Entonces, eh, al hablar de ecoespiritualidad, pues es importante, además de la razón y la libertad, ejercer nuestra voluntad humana para exactamente transformar esta hermosa casa común hacia lo que deseamos para nosotros y para los otros. El método de la indagación apreciativa que se nos enseñó y que se está practicando desde noviembre del año pasado a nivel eclesial, pues no tiene otro referente sino es la pedagogía de Dios. Y la pedagogía de Dios pues se descubre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Lucas ha tenido muchos estudios, pero digamos que los más recientes exégetas han hablado de el rostro materno de Dios a través del Evangelio según San Lucas. Pues es el Evangelio que más nombra a la mujer, comenzando con María Magdalena, eh, la mujer sirofenicia, la mujer adúltera, la mujer encorvada, etcétera, etcétera. El rostro materno de Dios en el Evangelio según San Lucas es un referente muy, muy importante, pues que te invito también a discernir, estudiar, desde este libro que lleva ese nombre, El rostro materno de Dios de Leonardo Boff.
Y bueno, como decía anteriormente, el Evangelio, sin lugar a dudas, tiene a la persona en el centro. Es esta interacción constante. Pero también es verdad que la invitación constante de Jesús de Nazaret, el Evangelio viviente, es a cuidar el ambiente exterior e interior. Y aquí es bien importante hacer notar que la pedagogía de Jesús de Nazaret nos muestra esta manera creativa que él tiene para enseñarnos qué y cómo es el reino de Dios, a través de dos herramientas muy importantes, los milagros y las parábolas. Ya lo he mencionado en cursos anteriores, las que han estado, recuerdan 4 tipos de milagros, y las parábolas que pueden ser de tradición única, tradición triple, tradición cuádruple, como la multiplicación de los panes, ¿no? Perdón, la multiplicación de los panes es un milagro. Eh, pero sí que tenemos parábolas que son de tradición única, de tradición doble, tradición triple y tradición cuádruple. Y dentro de los milagros tenemos 4 tipos de milagros, que uno es sobre la salud, el segundo es los exorcismos, el tercero es sobre la naturaleza y el cuarto, pues que regularmente se le conoce como resurrección, pero que en realidad es reanimación. Si tomamos en cuenta que en el credo repetimos cada domingo que el primer resucitado de entre los muertos es Jesús de Nazaret, pues lo anterior a él, antes de que él resucitara, se le llama más correctamente reanimación. De esta manera, Jesús de Nazaret eh, muestra en vida la pedagogía de Dios, la hace suya y nos muestra a su vez cómo y qué es el reino de Dios a través de los milagros y de las parábolas. Las parábolas nos muestran a un hombre sensible, un hombre creativo, un hombre que observa y que escucha la naturaleza. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Es la semilla más pequeña, pero cuando crece puede ser tan grande que llega a tener nidos de pájaros, y es la casa de muchos pájaros, ¿no? Entonces, el reino de Dios puede ser algo pequeñito. ¿Cómo podríamos hoy mostrar el reino de Dios, ¿no? Hacer nuestra esta pedagogía de Jesús. Bueno, todavía hace poco usábamos los CDs, ¿no? O seguimos usando los microondas. Bueno, pues el reino de Dios es precisamente como ese rayo de luz, ese láser que ayuda a leer el CD. Y bueno, pues nos habla de que somos observadores, contemplativos y podemos transmitir la riqueza de lo que es el reino de Dios en términos de no se necesita mucho, solamente entrar en nosotros, en nosotras y compartir esta riqueza con el otro, con la otra. De ahí que se requiere también confianza. ¿Qué es la confianza? Esta escucha atenta, saber acoger. Por ello es urgente hoy ser creativos. La creatividad también es un valor espiritual, es una herramienta espiritual porque nos ayuda a reinventarnos. El mundo ya cambió. Esto es muy claro, nos lo repite a cada rato nuestra directora y yo creo en ella. Bueno, es una mujer sumamente sabia, pero algo que valoro y que pongo en práctica es esto, el mundo ya cambió. Por ello es importante ser flexibles, porque lo que no es flexible se quiebra, lo hemos visto en los terremotos que hemos vivido en la Ciudad de México,
y además de ser flexibles, creativos, reinventarnos cada día, adaptarnos a los cambios, fluir como alguna vez me enseñaron en la Sierra Golfo de Veracruz, hágale caso al mar porque si no se va a ahogar. Entonces, dejarnos llevar, fluir con las olas del mar, ciertamente, pero guardando la debida, ¿cómo se llamaría? Fuerza para que no nos arrastre, ¿verdad? A un océano sin salida, sino que podamos, pues, convivir de manera armónica con los cambios. De ahí que, pues, te invitaría también a tener una actitud heliotrópica, ¿no? Que pues tiene que ver con observar a estas flores que has de conocer como los girasoles, em, que son más conocidas como fototrópicas, ¿no? Porque se mueven en cuanto se mueve el sol, es como si movieran su carita. Yo te invito a tener una actitud heliotrópica a través del poder del diálogo, a través del poder del encuentro, a través de salir al encuentro del otro, ¿verdad? Y de ahí podernos reinventar, eh, deconstruir o reconstruir. Por eso también es importante en esta pedagogía de Dios, y lo vemos en Jesús de Nazaret, el silencio, la interioridad. Nos habla el Evangelio constantemente cómo Jesús iba y oraba, guardaba distancia eh, y oraba todos los días. Y algo que he visto en los grandes místicos y místicas, Santa Teresa de Jesús, eh, Santa Hildegarda, San Juan de la Cruz, y bueno, todos los santos y santas, el mismo Monseñor Romero, eh, todos los días comentan y uno lo ve en sus biografías como se retiran a orar y a poner en manos de Dios todo lo que están fraguando, lo que están creando. Entonces sí es importante de manera constante ver las actitudes, lo que hace y dice Jesús para que pueda darnos luz en lo que estamos haciendo el día de hoy. Para esta indagación apreciativa es importante lo que hemos comentado en otras sesiones, realizar acciones locales con visión planetaria. Yo no puedo pensar simplemente en generar un huerto en mi casa como una manera de, como un plan alimentario para mi familia, para mí o incluso para la colonia. No solamente es un impacto local, sino que la generación de este alimento local, pues sabemos que al tener alimentos con kilómetro cero, lo que estoy ayudando es a que no haya esta generación de dióxido de carbono que desgraciadamente el día de ayer volvimos a tener, no iba a decir a plantear, no, volvimos a tener el mayor impacto de dióxido de carbono, huella de carbono, un récord mundial, un récord planetario vergonzoso, que pues a pocos días de tener la cumbre por el cambio climático en Londres, pues hemos ya rebasado nuevamente este esta huella de carbono, que es vergonzoso. Entonces, bueno, es verdad que tenemos que pensar en acciones locales con visión planetaria para, nuevamente digo, disminuir esta huella de carbono. Eh, importante desde esta pedagogía de Dios, desde este rostro materno de Dios del cuidado. La solidaridad es una forma de ternura, la solidaridad es una forma de amor, una forma de cuidar y de amar al otro, a la otra. Hemos dicho que la solidaridad es la conexión de los corazones, en este sentido la unión de los sueños
de unos y de otros, de unas y de otras. Es importante desde este pacto educativo global, desde esta nueva humanidad, reconocernos como una nación humana, una sola nación, la humana. Y desde ahí reconocer que educamos y nos educamos. Es una acción y una reacción. En la medida en que yo comparto todo esto y escucho lo que ustedes comparten, pues también me estoy educando. Esta acción de reinventarnos, de recrearnos, ¿no? Y bueno, esto es bien importante retomar de la pedagogía de Dios aplicada hoy, de la pedagogía de Dios vista también en la persona de nuestro Jesús de Nazaret y que se pone hoy de manifiesto en este pacto educativo global a través de la metodología de la indagación apreciativa. Y como cada sesión, pues te invito a hacer un ejercicio, que este es un verdadero ejercicio de meditación conectada a nuestra visión, donde pretendo a través de las preguntas poner en práctica cada uno de los elementos de la indagación apreciativa. Y pues aquí he puesto de fondo a algunos niños y niñas porque estoy convencida de que la participación intergeneracional es vital. He aprendido con mis pequeñitos de primaria que ellos nos enseñan mucho. No solo soy yo la maestra, sino ellos son mis maestros. Con los jóvenes de prepa también y bueno, con ustedes evidentemente. Entonces, importantísimo que en nuestra visión coloquemos una acción intergeneracional. Y desde allí, pues te invito a seguir soñando. Entonces, bueno, pues, sabes, ponte en un lugar cómodo, un lugar donde te sientas seguro, segura, que te sientas relajado, relajada, que te sientas a gusto contigo. Te invitaba a soñar en la sesión pasada y hoy te vuelvo a invitar a ello, pero ya con un sentido más claro, con una propuesta que se va perfilando de manera más segura, con pasos más firmes. Sigue soñando en ese mundo ideal, pero ahora plantéate si ese ideal existiera, ¿qué estaría sucediendo en tu vida? Respira profundamente y conecta con tu sentir, con tus sentimientos. Y pregúntate, ¿qué sientes al ver ese ideal realizado? Empieza a ponerte metas de años, de meses, de días. ¿Cómo te ves contribuyendo para ese mundo ideal? ¿Cuál es tu anhelo? Tu anhelo profundo, aquello que le da sentido a lo que haces y dices hoy, aquello que piensas que dejarás cuando ya no estés en este planeta y que te va a trascender. Y te invito pues a ponerle fecha a este sueño, tal vez 2025. ¿Qué aspectos fundamentales visualizas en tu sueño ideal hacia el 2025? Hemos hablado de que las relaciones reflejan nuestro nivel de amor. Entonces, ¿cómo ves tus relaciones?
¿Son inclusivas, participativas, intergeneracionales? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo se han ido transformando y cómo ves que se transforman de aquí al 2025? ¿Qué tipo de alianzas crees y puedes realizar en tu ideal de aquí al 2025? Y finalmente, y ojalá puedas compartirlo en el grupo, ¿qué otros aspectos destacas de tu sueño para el 2025? Pues con esta meditación conectada a nuestra visión, te agradezco tu paciencia, tu escucha atenta y sobre todo toda tu participación en este chat de eh, el curso taller de ecoespiritualidad. Te dejo un fuerte abrazo, mi cariño y mi oración. Hasta la próxima.